Abel, te voy a decir algunas cosas que pienso yo, como puede pensar tu público, siendo tu público también, sobre vos, para que un poco vos me las cuentes cómo las sentís vos desde adentro. Porque cuando nosotros te vemos a vos como artista, sos un artista, sos muy integral e íntegro. O sea, el ritmo de tu música, tu forma de caminar, tu forma de hablar, todos tus movimientos son muy coherentes entre sí. Es como que es muy auténtico lo que haces. ¿Entendés lo que te quiero decir? No es que no hay discordancia entre algo tuyo y entre tu música y tu forma de ser o tu forma de hablar y la forma en que la tocas. Es como que sos muy lo que sos. Eso es tal cual vos lo querés hacer también, simplemente sacás afuera o es lo que tenés para mostrar. Sí, es como surgió. También hay una forma, yo pienso que hay dos tipos de artistas en órdenes generales. Los que trabajan con el arte como un medio de expresión Ujú. de lo de lo que son o de lo que se sienten en distintas etapas, y los artistas que trabajan desde los personajes que gustan de poder crear, ¿no? Sí. Y me parecen las dos formas muy interesantes de abordar el arte. Yo admiro mucho ciertos artistas que han trabajado siempre como con sus alter egos o han sido capaces de crear distintos personajes a lo largo de sus carreras y de sus vidas, porque todo eso también genera un misterio muy grande alrededor de cuál de todos ellos es él o cuál es más él o ella, Sí, o si acaso no son todos partes de él como obra al final, ¿no? Me pasa con Bowie, por ejemplo. claro. Entonces ahí el tipo, durante toda su carrera, generó prácticamente con cada disco un personaje distinto y vestía y hablaba y hacía música y componía y escribía, siempre como con muchos idiomas y muchas formas. Entonces termino por sentir que cada uno de esos personajes, si los junto así en una masa, son él en definitiva, ¿no? Sí. No es que él esté escondido. Pero a mí se me dio al revés. Cuando yo empecé, será por haber empezado muy de niño, empecé porque encontré en la música una forma de expresar ciertas cosas que no sabía cómo expresar de otra manera. Entonces, como funcionó de esa manera en mí y me sentó tan bien, elegí la música como una forma de aprender en la vida, ¿no? Con el paso de los años empezaron a aparecer las ambiciones artísticas y todo esto, Mm. pero ya nada de todo eso puede teñir la intención original y que sigue siendo la misma. Por tanto, aunque me divierta y me atraigan este tipo de artistas, no es natural en mí crear un personaje Claro. y darle vida, sino, bueno, Ser. claro, hacer a través de mi música, representar lo que voy siendo en cada etapa de mi vida. ¿Y recordás, tenés marcado ese momento en que dijiste, ah, es la música, es por acá? Fue al tomar un instrumento, al escuchar una canción, al conocer a alguien que te mostró cómo era la música de ese niño, Abel Pintos? Sí, lo tengo claro, fue la primera vez que escuché Cuando ya me empieza a quedar solo, de Charly García en la voz de Mercedes Sosa. Ajá. Yo fui a comprar un disco con mi papá porque teníamos un viaje largo y la única forma de mantenerme más o menos tranquilo en el viaje era poniéndome Sí. música. Y entonces siempre que hacíamos un viaje largo comprábamos algún 20 grandes éxitos de alguien. Y cuando entré a la disquería, en esa oportunidad íbamos a comprar Dangerous, que había salido Sí. de Michael y nos gustaba a todos. Y cuando entramos a la disquería sonaba un disco de Mercedes que se llama Mercedes Sosa en Argentina, en vivo en Argentina. Y escuché su voz por primera vez y quedé encantado. Y le pedí que me comprara esa música. Y ya no dejé de escuchar nunca más Mercedes todas las noches de mi vida, literalmente, al día de hoy, ¿no? Anoche Y escuchaste Mercedes. sí, claro, cada noche, justamente. Sí. Es así, una cosa. Y bueno, empecé a escuchar todo el disco, fenómeno, y cuando ya me empieza a quedar solo, que la toca Charlie en ese concierto y canta, le hace coros, eh, por primera vez en mi vida lloré de emoción. O es por lo menos el primer registro consciente Sí. de haber llorado de emoción. Entonces la música se convirtió en algo muy nuevo para mí. Hasta el momento funcionaba como un gran estímulo.
y eso, y como que aplacaba al niño, ¿no? Sí, Lo sí, a mantenía, las fieras. pero de ahí a pasar a entrar en contacto con mis emociones, bueno, fue toda una experiencia. Claro. Y ahí comenzó. Más adelante me di cuenta de que podía poner canciones para explicar ciertas cosas que no podía decir. Eh, pero yo creo que comenzó ahí, el día que entré en contacto emocional con la música. ¿Y hay un gen musical en tu familia? ¿Se tocaban instrumentos? ¿Tu padre, tus tíos, o algo? ¿O mandaste solo? Se escuchaba mucha música y de Sí. muchos géneros distintos, pero todo el día había música en casa. Ujú. Mis hermanos tienen 8 y 11 años más que yo, entonces cuando yo era niño ellos eran ya ahí medio Claro. preadolescentes y estaban con toda la música de Argentina y la del mundo, ¿no? Entonces escuchaban de repente Virus, Abuelos de la Nada, y también escuchaban Depeche Mode y Madonna, y también escuchaban Divididos o Sumo, y escuchaban Megadeth y Sepultura, y yo estaba ahí en el medio de todo eso. Mi madre escuchaba radio de fórmula, digamos, entonces están todos Sí. los baladistas habidos y por haber, y mi padre cuando volvía del trabajo siempre con su guitarra cantaba algún tango, pero sobre todo folclore. Ah, pero había una guitarra en tu casa. Sí, había una guitarra en casa No era que y... eran todos músicos pasivos. Una vez charlando No. con Luis Salinas, Ah, decía, no, yo reconozco que hay un montón de músicos pasivos, gente que le encanta la música, que sabe mucho de música, pero no sabe tocar música. Y ellos no dejan de ser músicos, porque la reconocen, porque la distinguen, porque entienden de música, pero no la tocan. Y después están los músicos activos, que somos los que tocamos la música. sí. Entonces había un músico activo en tu casa, había. Sí, bueno, de hecho mis hermanos tenían taller de música en el colegio secundario y entonces también tienen sus distintas etapas. Al final el mayor, el primero que tiene guitarra es el del medio y al Ujú. final el mayor es el que después aprende y al día de hoy trabajamos juntos. Pero el tema es que había mucha música, pero sucedía algo que hoy me doy cuenta que es llamativo. Nadie evangelizaba a nadie con su música. Eso está bueno. Claro. Entonces, como yo era el que andaba por los pasillos, ¿no? Eh, era el que iba escuchando música detrás de las puertas y me iba metiendo a los distintos estímulos. Al día que conocí a Mercedes, fue el día que yo me encerré en mi cuarto a escuchar mi música y entré ahí en ese universo, digamos. Y ahí fue donde, eso fue lo que te llevó al folclore. Veía hace poco el video tuyo del primer Cosquín. Mm. Ahí que tenías 13 años. Sí, tenía 13. Con Sí, un bueno, folclorazo. claro, Mercedes, un poco. Yo un día le pregunto a mi padre qué música hacía Mercedes. Y mi padre me explica que hacía folclore. Claro, mi padre se había quedado como con la imagen de Mercedes pre-exilio. Cuando Mercedes regresa del exilio, viene con la música del mundo, ¿no? Sí. Y entonces justamente se hace ese disco donde graba con Ariel Ramírez y Domingo Cura, o sea, súper tradicional, y al mismo tiempo graba con los jóvenes rockeros, Charly Con García, Charlie. León Gieco. Y canta canciones de Silvio Rodríguez, ¿no? Y trae un poco la nueva trova. Y entonces yo escuchaba todo eso, y para mí entonces Silvio Rodríguez era folclore, ¿no? Claro. Porque mi padre me había dicho que Mercedes hacía folclore. Después, mucho más adelante, empecé a entender el tema de los géneros, pero al final Mercedes era la persona que era como un Google de la música en ese momento, me iba disparando. Entonces yo leía a Charly García, bueno, si cantó con Mercedes debe ser bueno, entonces me metía a ver qué hacía Charly, ¿no? Claro. Y ahí empezaba como a investigar. Y bueno, a mí me gusta mucho la música como de manera universal porque la aprendí de esa forma por Mercedes. Cuando yo empecé a cantar, cantaba el repertorio de Mercedes. Y claro, y cada vez me empecé a empapar más en el folclore. Y realmente es el género que elegí como raíz de mi música. Pero al mismo tiempo siempre me di libertades, ¿no? Como lo hacía Mercedes con su música. Em, es que me parece que Mercedes y León, en ese sentido, fueron como esas puertas que dijeron, bueno, sí, hay folclore, pero también nosotros nos podemos animar a otras cosas. Claro. Y es un paso un poco valiente, por así decirlo, porque me imagino que el folclore, como todos los otros ámbitos, tienden a ser más encerrados que abiertos. Y entonces alguien que abre una puerta y que dice, sí, hago folclore, pero mirá cómo también me siento con Charly, o León haciendo todas sus otras cosas, abren caminos y las posibilidades para artistas como vos. Sí. Sí, funcionaron de esa manera. Y claro, yo después lo vengo a conocer a León, que termina resultando el productor de mi primer disco. Y es León un poco el que me ordena el repertorio. Me dice, mirá, está buenísimo lo que estás haciendo, me encanta lo abierto que sos, que cantás de repente una canción de Atahualpa
y una de Silvio, y una mía, y una de Fito. Pero me parece que estaría buenísimo, siendo que te gusta el folclore, estaría buenísimo que hagamos un primer disco de música folclórica tradicional, para que vos eches una raíz en la música y después de ahí puedas crecer. Después de ahí vos vas a poder ir hacia el lugar que vos quieras, pero teniendo un cimiento, ¿viste? Claro. Y bueno, yo confié en ese criterio y realmente fue así, fue un aprendizaje muy grande para mí, que si vos tenés tu base sólida, después la aventura hacia cualquier otro lugar es al mismo tiempo liberal, pero también sólida de alguna forma, porque ya sabés de dónde venís, digamos, ¿no? Qué importante es tener esa mirada externa, que en un momento tan clave como tus comienzos te diga, afianzate en esto, que estar parado sobre esto después te va a poder permitir hacer cualquier otra cosa. Sí, sí, además que no sonó en ese momento a consejo de productor de alguna forma, Sí, sino prácticamente como de, no sé, como de padre de alguna manera, porque claro, producir un artista que viene con un camino recorrido debe ser muy distinto a tener que producir a un niño que recién está comenzando, no solo en la música, sino en la vida misma también. Y hay que claro. tener un nivel de responsabilidad seguramente de frente a lo que le vas a decir o al camino que le vas a marcar, porque no solo va a recorrer un tramo de su música, sino que eso lo va a afectar directamente en lo personal, ¿no? Y bueno, yo tuve la suerte de poder contar en ese sentido con un tipo como León, como primer productor, porque se preocupó y se ocupó más de mi salud, digamos, como niño, disfrutando de la música, que de los resultados que iba a dar la música que Claro. estaba haciendo, en definitiva. Y tiene un poco que ver con lo que te decía al principio de que sos muy el paso a paso. O sea, tu carrera no sos un Instagramer que aparece y que trata de llenar un teatro a los 2 meses. Bueno, ahora soy un Instagramer porque me gusta mucho, pero Pero después de mucho tiempo, con sí, un respaldo de una carrera muy importante. sí, bueno, es eso, es que comencé muy de niño y ¿Y sentís que tu adolescencia fue distinta a la de tus amigos por tu carrera? sí, fue distinta, ¿no? No Ujú. solamente lo siento, sino que es un hecho. Al principio, en alguna etapa lo sufrí un poco, ¿viste? Sentía que estaba perdiendo algunas cosas. Pero más adelante en el tiempo me di cuenta de que había cambiado figuritas en realidad. Ujú. Y me pasó cuando empecé a reencontrarme con mis amigos ya siendo más grandes y de repente encontrarme con ellos diciendo, está, bueno, vos no viniste al viaje de egresados, pero nosotros no estuvimos haciendo las cosas que estabas haciendo vos. Sí, Entonces claro. ahí lo comprendí como desde otro lugar y entendí eso, que tuve una adolescencia, eso exactamente, distinta. ¿No? Ujú. Viví casi todo lo que vive habitualmente un adolescente, Menos Bariloche. pero en distintos, no, viajes egresados no, pero en distintos tiempos y de distintas maneras de alguna forma. Bien, y ahora, vos ahora tenés 33 años Sí, y pensás mucho en los 43, en los 53, en cómo sigue todo, no, o sos muy del presente. sí, suelo estar mucho más acá que tan adelante. Sí Ujú. proyecto ciertas cosas y a veces me pregunto ciertas cosas, pero sobre decisiones concretas que quiero tomar. No, si no, no suelo ir muy lejos a divagar, entre Sí, comillas, ¿no? Voy muy lejos o todo lo lejos que tengo que ir para adelante, como para atrás, si es que tengo que buscar algo ahí para lo que necesito resolver, entre comillas, ahora, en este sí, momento, claro. digamos. Sí. Y de tus decisiones de, por ejemplo, hacer una ópera que después se convierten en 12 y hacer un estadio único de La Plata y ahora llegar hasta hacer un River, que ya hay uno agotado y el otro que va a estar muy parecido. ¿Son decisiones propias? ¿Es hambre propia tuya o son propuestas que te llegan? ¿Cómo tomás esas decisiones de ir escalando cada vez más en la grandiosidad de tu carrera? Hmm. No, son decisiones tomadas habitualmente en conjunto, pero que tienen mucha relación con lo que a mí me va pasando. La verdad es que el hecho de hacer 21 funciones en un teatro, eh,
en lugar de tocar en un estadio cuando la cantidad de tickets vendidos sugiere que podés llevar ese mismo show a una noche en un estadio, Claro. tiene que ver con justamente una necesidad personal y a veces incluso emocional de presentar determinado espectáculo que significa determinada cuestión para mí en el contexto más indicado. Cuando hice los 21 óperas era el festejo de 20 años de carrera. Sí. Entonces iba a repasar momentos muy sensibles y necesitaba de la máxima cercanía posible con ese público que me contuvo durante tantos años y lo sigue haciendo. Necesitaba verle la cara de cerca a quienes me estaban escuchando en ese momento cantar una canción que cantaba cuando tenía 14 y que esa persona también tenía 14 y necesitaba que nos veamos a la cara, ¿viste? Claro. Y lo podamos sentir, estar haciendo un recorrido, pero también poder sentir cada etapa recorrida ahora, poder sentirla, recordarla. Entonces, por eso digo que al final las decisiones, como de repente ahora hacer un River o 2 River, se toman en conjunto, pero tienen que ver también siempre con lo que a mí me está pasando. Y yo considero ahora que después de 22 años estamos en un momento en la comunicación y en la confianza, sobre todo con el público, que merece ser festejado de manera especial y que merece también ser como sellado, ¿viste? Como, bueno, estamos realmente seguros de conocernos mucho. Siento que me queda mucho por conocer al público y que el público le queda mucho por conocer de mí, pero al menos podemos asegurar que seguro nos conocemos ya mucho, ¿viste? Sí. Y que este fiestón nos lo podemos dar. Sí, total. También uno toma este tipo de decisiones porque sabe que cuenta con el apoyo del público, Claro, ¿verdad? claro, por Porque supuesto. por más sensación que tengas, digo, encarar una producción en la que necesitas contar por lo menos con 25.000 de 40.000 entradas que se ponen a disposición, son todos números muy grandes. Claro. Entonces tenés que tener la confianza de que el público está ahí para acompañarte. Y el público me viene demostrando eso desde hace muchos años ya. Entonces el planteo que haces para una ópera no es lo mismo de lo que va a pasar en River, por Claro. la proximidad del público, por el tipo de show. Claro, mirá, cuando yo presento un disco nuevo, toco el disco literalmente en vivo. Toco todas las canciones y en el orden del disco. Ajá. Y después, en una segunda mitad del concierto, hago el repaso de canciones de distintas épocas. Cuando hacemos ese tipo de espectáculos, yo lo que necesito es la atención del público más que nunca. Necesito que el público pueda concentrarse en lo que es la canción en sí mismo, ni siquiera en mí y en mi puesta en escena. No, porque además les estás mostrando algo nuevo. Exacto. Entonces, si estoy mostrando algo nuevo, tenés que poder prestarle atención. Exacto. En cambio ahora, bueno, eso lo hicimos así en las 12 funciones que hicimos para presentar este disco el año pasado en el Ópera. Y habíamos hecho una previa en el Luna 2 días después de que salió el disco. Y en cambio ahora, en River, lo que va a pasar, después de terminar esta gira por todo el país donde presento el disco con esa temática, es que canciones que son nuevas pero que ya se volvieron muy populares, van a entrar a jugar en la liga de las canciones de siempre. De repente 11.000, sí, uno de los singles de este disco, se va a mezclar con Sin Principio ni Final, que ya tiene, Sí. que ya tiene su experiencia, que la va a mirar llegar ahí joven, ¿no? Amateur de alguna forma. Entra en la selección, pero bien acompañada. Sí. Entonces por eso creo que va a ser en muchos órdenes un festejo y por eso creo que aplica a un lugar así. No obstante, trabajamos mucho en la producción, por ejemplo, vamos a convertir el estadio en un teatro, porque viene público de todas las edades, a mis conciertos. Entonces va a haber, todo el campo va a ser sillas, ¿viste? Bien. Y bueno, y el público tiene la opción de estar sentado o luego pararse, pero saben que los conciertos viajan por distintos estados y está bien ir teniendo como distintas formas de disfrutarlo. Y toda esta forma de armar el escenario y qué es lo que va a haber en el show, no sé, pantallas, papelitos en el aire, todas esas cosas, ¿son decisiones tuyas o tenés un equipo que te asesora, tenés escenógrafos, trabajás con mucha gente? Sí, es mucha gente la que está trabajando. Vuelvo a repetir que la mayoría de las primeras intenciones nacen en un círculo muy, muy íntimo de alguna forma, ¿no? Sí. Porque nacen de personas también que me conocen mucho realmente, a nivel artístico y a nivel emocional también. Claro. De ahí salen las propuestas y luego, por supuesto, dejamos que gente idónea de distintas
áreas, bueno, también proponga lo suyo. Y para un evento así con mucha más razón. Eh, todo lo que estamos haciendo va a apuntar en definitiva a que desde distintos lugares del estadio se viva una experiencia distinta, pero que todos, bueno, vean y escuchen perfectamente y se sientan cerca del espectáculo, integrados al espectáculo, digamos. Una vez charlando con el Chango Espasiuca, entrevistándolo en la radio, y que me contaba que había venido a estar de gira por Londres, por Croacia, por, no sé, por un montón de lugares distintos, y que yo le preguntaba, pero la gente qué le pasa? Que te mira, te pone cara rara, te escucha. Y el Chango me dijo, no sé, yo toco. O sea, es lo que se hace del escenario para adentro, a pesar de tener uno u otro contexto, a veces es simplemente hacer música. ¿A vos te pasa lo mismo? Sí, dependiendo insisto, un poco de lo que necesito contar y cómo necesito Está hacerlo. bien. Hay ciertos shows que los apunto a que sean más un concierto que un espectáculo, y hay otros shows, otros conciertos, en los que me gusta coquetear con la cuestión más espectáculo que concierto, digamos, ¿no? Ujú. No, no me permito porque no me siento cómodo si el espectáculo supera el concierto. O sea, para mí siempre la protagonista fundamental es la música, ¿no? Pero luego hay ciertos conciertos que hago en los que estoy diciendo algo que necesito decirlo despojado de todo, y a veces necesito acompañarlo con otras cosas, con otros estímulos también. Porque siento que siempre y cuando sienta que esos estímulos externos a la música están ayudando a construir lo que la música pretende Claro. generar en todos nosotros. ¿Tenés calculados cuántos kilómetros tenés girados por Argentina? No, imposible. No, Millones. sí, no Son lo sé. millones y millones. No lo sé, pero son muchos, sí. Son muchos. Muchos años de gira. Un montón. ¿Cuántos Y años llevas son girando? 20 años de gira, porque son 22 de que empecé a tocar, y 2 años después de empezar a tocar empecé a hacer giras así por todo el país. ¿Y cómo son los distintos públicos? Porque nosotros acá en Buenos Aires pensamos que todo el mundo piensa como nosotros, y después te vas un poco y recorres el país y te das cuenta que primero acá nadie está muy pendiente de Buenos Aires, digamos que cada uno tiene su vida en su lugar y sienten a su manera las cosas, y que también sus formas de expresarse son muy distintas en los distintos lugares. ¿Cómo te llevas con todos esos distintos encuentros que vas teniendo con los distintos argentinos? Bueno, a mí me da la sensación de que el público cambia de una ciudad a otra a 100 kilómetros de distancia, porque considero que la reacción del público es la reacción de la personalidad que todos esos individuos llegan a crear como parte de una sociedad, ¿no? Ujú. Entonces afectan muchas cosas, de repente las idiosincrasias, el clima, si en el patio está la montaña o está el mar o la pampa, si se duerme siesta o no en el pueblo o en la ciudad, Sí. si los comercios cierran a la tarde o dejan abierto todo el día. Para mí todas esas cosas terminan creando características de una personalidad social que después se va a terminar reflejando en esa sociedad como público de un espectáculo. Entonces, de ahí que me suena muy lógico que en Buenos Aires, un fin de semana, de jueves a domingo, el público cambia muchísimo. Bueno, porque hay gente, realmente acá hay gente de todas partes, Ujú. y entonces esa identidad también está creada por otras identidades. Yo creo que yo siento, por lo menos en lo personal, que en Buenos Aires cambia mucho más de una noche a la otra. En cambio, de repente en Rosario o en Córdoba, donde solemos hacer también cantidad de funciones, eh, es como que, Es más homogéneo el sí, público. exactamente, hay una reacción más homogénea, sí. Esa es la sensación que me da. Es curioso, ¿no? Sí. Encontrarse con que el público sea una entidad en sí misma, ¿no? Sí, también me resulta muy interesante que desde hace por lo menos 10 años el público que me acompaña empezó a viajar mucho, ¿no? Entonces, eso logró que hay un sector del público, que es este sector viajero, viajante, que,
que ya tienen como una personalidad muy marcada también, ¿no? Porque son además personas que se fueron conociendo en estos tiempos y creando distintos grupos y arman las movidas y Sí, todo, y que ya ponen, sientan el precedente de un espíritu determinado en el concierto. Entonces, muchas veces me pasa de estar tocando de repente en una ciudad X, donde por ahí el público es más tranquilo de alguna forma, y a la cuarta canción, este sector del público ya está en su clima, en su mambo, en claro. su personalidad, en su forma de vivir el concierto. Y el resto, las personas del lugar empiezan a mirarlos y empiezan a decir, ah, claro, está buenísimo poder, porque lo que hace esta gente es disfrutar del concierto como quiere. Claro. A veces ni me miran, están ahí cantándose entre ellos y bailando y lo que sea. Y entonces eso medio se empieza a contagiar y al final se termina juntando la personalidad del público del lugar con este público también Claro. tan... Y entonces todos los conciertos tienen como por lo menos un momento del recital en el que se repiten todos los Ese recitales. entusiasmo se contagia. El Está entusiasmo se buenísimo. contagia mucho, eso es Sí, impresionante. Cuando sí, vos tenés en el teatro o en un concierto un grupo entusiasta, ya te va a levantar al resto del público. Quizás sí, a veces necesitamos como alguien que nos diga, se puede disfrutar, disfrútalo como vos quieras, y eso te da la libertad para hacerlo, ¿no? sí, sí, es cierto. Me decías que tus hermanos escuchaban rock. También leí que escuchás, a la mañana escuchás Metallica y Nirvana. ¿Te gusta escuchar? A la tarde habitualmente, a A la la mañana tarde. escucho folclore. Ah, está bien. Porque A la- leí de- que tenés 3 horarios muy marcados. sí, Folclore a la mañana, a la de tarde tarde rock. escucho rock o pop. Sí, De tarde quiero decir, después del almuerzo hasta las 5 de la tarde por ahí. sí, Después a media tarde siempre me tomo un rato para usar alguna plataforma digital para descubrir alguna música que no conozca, algún sí. grupo o solista que no conozca. ¿Y qué encontraste últimamente? ¿En Spotify buscás? Sí, bueno, muchas cosas, pero de las que continué escuchando de alguna forma, o de las más reveladoras, es Juan Ingaramo, que es un músico argentino, Ajá. cordobés, y que me encanta cómo aborda, él hace no sé, pop si se quiere, y digo si se quiere porque a mí me cuesta hablar de géneros, ¿no? Claro. Pero me gusta mucho su forma de abordar la música, me parece muy buena onda. Y después a la noche escucho habitualmente música clásica o jazz. Para los que somos bastante ignorantes a nivel musical, Spotify tiene una muy buena función, que es cuando le pones iniciar radio. Hay una canción que te gusta, le pones iniciar radio y te tira un montón de artistas que probablemente te gusten y a veces descubrís artistas que no conocías gracias a eso, gracias a otra gente que está escuchando en otros lugares del mundo y se forma ese algoritmo mágico que al final te hace descubrir música. Sí, Que eso está buenísimo, porque antes para descubrir música necesitabas o alguien que te la recomendara o que te jugaras en una disquería a lo que te dijera el tipo o agarrar algo. sí. Eso también hay una opción muy buena onda, tal vez para el público al que le gusta estar al tanto de las cosas que están como rankeando, que son las listas de rankings de miles de De cientos miles de de lugares, países en el sí. mundo, claro, está buenísimo eso también. Sí, Sí, sí. por eso, como yo soy de parte de una generación, al igual que vos, tan amiga de lo análogo como de lo digital, eh, uso los distintos formatos para distintas cuestiones. O sea, yo, por ejemplo, los discos de los artistas que me gusta tener, todos los discos los tengo en vinilo y en CD, ¿no? Y luego las plataformas digitales las uso para esto, para descubrir. Hace poco en Spotify te armaba un cosito que se llamaba Tu cápsula del tiempo. Mm. ¿Lo viste? No, Que supongo que a raíz de tu edad y de las cosas que estás escuchando ahora, te pone canciones que escuchabas cuando eras adolescente o chico, o qué sé yo. está.
Quería saber si lo habías escuchado, a ver qué te ponía. A mí me dio mucha vergüenza. Todo lo que escuchaba porque No, iba de no. Roxette a Bon Jovi y esas cosas. Y dije, Claro. bueno, qué sé yo, está bien. Era la A mí me adolescencia. gusta eso también. A mí me gusta, sí, sí. Hace Pero poco viste, escuché un disco de Roxette y quedé así muy impresionado, porque lo escuchaba muy de niño, sí. que además era un cassette que estaba era todo en español. El que estaba, el de la tapa de diario, No. el de las letras amarillas. Ah, sí, exactamente. Letras amarillas, sí. Sí, Sí. Y que sí. estaba cantado en español. En un español, Ah, bueno, sí, porque ellos hicieron todas unas versiones en español. sí. Qué gracioso. Y además sos un fenómeno por todos los sos la persona que más premios Gardel se ha ganado en la Argentina. No estoy ¿No seguro estás de seguro? confirmarlo, pero sí gané muchos Ganaste muchos. y bueno, qué sé yo. Está bueno. ¿Y cómo te pegan los premios? Yo creo que son una forma tangible y como material de poder advertir cada día que me despierto y los veo lo que sucede de forma mucho más intensa y mucho más grande, pero de manera metafísica también, ¿no? Que es Ujú. el cariño y el respeto y la consideración de mucha gente hacia eso que vos entregás desde un punto tan íntimo y humilde de Claro, alguna forma, ¿no? Porque lo entregás sin medir ningún tipo ni de calidades, ni de justezas, ni nada. Lo entregás tal como te nace, ¿no? Y entonces cuando recibo un premio es eso, es como, bueno, voy a tener una forma tangible de saber cuánta gente está apoyando en este momento mi música y la está respetando de una u otra manera. ¿y cómo es el caminito de tu música? ¿Cómo empieza una canción? ¿Empieza por letra, empieza por música, empieza todo junto, empieza por ahí con una melodía y una frase? Yo no compongo ni en papel y lápiz, ni con instrumento. Lo compongo cantando. Sí, Entonces, primero que puede suceder en cualquier lugar y en cualquier momento. He escrito canciones en momentos más formales, digamos, de intimidad y de tranquilidad y de tratar de concentrarme en sacar algo afuera. Y también he escrito canciones en medio de un concierto o corriendo o en un taxi. Eh, y eso es muy oportuno, la verdad, porque es bien cómodo y puedo hacerlo, puedo estar cantando y al mismo tiempo una parte de mí puede estar escribiendo ahí, componiendo una canción. Y por tanto son procesos bastante impulsivos, digamos, porque son un poco como cuando llorás de emoción o cuando te reís a carcajadas, que no hay forma de sale, anticiparlo. Sí, viene. Algo funciona de disparador y bueno, y muchas cosas que estaban ahí procesándose piden pista y se expresan. Y eso lleva un ratito, como la génesis de las canciones. sí, Después por ahí las puedo desarrollar más, pero claro, ya en un claro. trabajo más productivo. Si por ahí siento que me encanta el carácter y todo, creo que como canción le falta un puente, ponele. Bueno, voy y lo trabajo. Claro. Y sos un fenómeno acá en la Argentina, sin dudas. Y de a poquito también te vas extendiendo a un poco de Latinoamérica y hiciste algunas funciones en España. También ¿te pica el bichito de internacionalizarte? Es un deseo, o más que un deseo, es un privilegio que suceda. Ujú. Y me honra y me encanta, me fascina la idea de poder visitar otros países y tener todavía más oportunidades de dar conciertos, ¿no? Pero me fascina y me estimula continuar o sea, comenzar esos caminos porque se dio naturalmente, digamos. Pero nunca tuve como el propósito de, bueno, hasta determinado momento de mi vida voy a hacer música de tal manera y después voy a ponerme a No, internacionar no salís mi a la música. conquista, de repente se está escuchando tu música allá y entonces Claro, vas. porque lo que no considero o no me sale natural es que yo pueda modificar mi música en post de que se escuche en otro país. Claro, Yo hago mi música y si en otro país se escucha, gol. claro. Pero no sé de qué manera o qué podría hacer yo para que la música que hago ahora la llevo a China y a nadie le interesa, ¿qué podría hacer para que sí le interese? Sí, sí, sí. No lo puedo ver de esa manera. Entonces,
el hecho de que hoy mi música esté teniendo oportunidades en varios otros países, me alegra muchísimo, porque esto que estoy diciendo desde este lugar emocional y desde este lugar, este espacio geográfico, y de la forma en que lo estoy diciendo, también está conectando con gente de otros lugares. Entonces, evidentemente, está teniendo está provocando una sensación universal de alguna forma. Sí, creo que también lo que haces está tan vinculado con los sentimientos que es una cuestión de tiempo nada más, porque los sentimientos los tenemos todos. Claro. Entonces, cuestión de que vaya llegando, de que se vaya esparciendo, y que la gente conecte con la música, con los sentimientos, es algo que tarde o temprano parece que va a suceder. Sí. Bueno, ahora, por ejemplo, lo que sí sucede es que de repente parte de mi planeamiento del año próximo es, después de los conciertos en River, primero descansar un poco y luego sí es dedicar el año próximo mucho tiempo al exterior, porque este año me cursaron un montón de invitaciones y no pude responder a ninguna, porque estaba en una gira muy larga y ya programada hacía mucho tiempo aquí en Argentina. Y entonces son tan generosos que me gustaría poder responder a todo aquello. Pero insisto, responder a un montón de gente que me invita con mucha ilusión a desarrollar mi música también en otros países, más que a ir a países donde no hay nada de nada de nada de mi música, a tratar de llegar y decir, bueno, a ver qué tengo que hacer para que me escuchen acá, digamos, ¿no? Y además esa sensación de venir de Dos River a tocar en lugares, me imagino, más pequeños. Sí, sí, pero eso no es algo que no sea habitual para mí, porque, como te decía antes, trabajo de forma bastante conceptual, entonces lo mismo después de los River el año que viene, decido presentar un concierto con un carácter de teatros o no, o continuar en los estadios o lo que sea. Pero los veo como contextos, no me afecta de una manera más positiva un tipo de sala que otro. Claro, depende. ¿Tenés el show para cada lugar o tenés la intención con el que lo haces dependiendo del contexto? Exacto, y son herramientas también. Los lugares, las salas, los tipos de salas, para mí son una herramienta para construir lo que uno pretende comunicarle también a quien vaya a ir al concierto. En España, en un momento ya teníamos nuestros 500 seguidores y sin embargo seguíamos haciendo conciertos a guitarra y voz, porque considerábamos que todavía a esos 500 teníamos que seguir contándoles las cosas desde el lugar más puro, digamos, ¿no? Claro. Y me gusta que suceda de esa forma. Y tocaste en el casamiento de Messi también, ¿no? Sí. Porque, leí que te habían llamado, pero que no podías porque estabas comprometido para la gira y al final le caíste sorpresa hasta él mismo. Tocaste en el casamiento de Messi también, ¿no? Sí. Porque, leí que te habían llamado, pero que no podías porque estabas comprometido para la gira y al final le caíste sorpresa hasta él mismo. Bueno, él lo daba por perdido de alguna manera. Claro. Entonces, porque sí la primera intención fue de él ofrecerle mi presencia como una suerte de sorpresa o de regalo, lo que sea, a su mujer. Pero yo tuve que declinar la invitación porque tenía justamente un viaje programado a España. Y me fui a hacer una gira promocional a Rosario de conciertos que iba a dar un mes y medio después. Y era la semana que desembocaba en el casamiento de ellos. Y la tarde que yo me volvía, o sea, un día antes, la tarde que yo me volvía de Rosario a Buenos Aires, desde España me dicen, me comunican que se iba a posponer 2 semanas el viaje. Era un viaje promocional. Y entonces yo me estaba por volver, estábamos literalmente volviendo ya en autopista y llaman a uno de mis productores de parte de la producción del evento, como queriendo insistir porque sí, para ver Claro, si claro. no podrá haber de casualidad. Me pasan y digo, mirá, me estoy volviendo de Rosario y se me acaba de cancelar el viaje, de posponer el viaje a España. Pego la vuelta, me quedo y lo hacemos. Claro. Pero ya que
que quienes estaban al tanto lo dieron por perdido, que no sepa nadie de Que nadie sea de nadie. sorpresa para Estaría todos. buenísimo. Y Sí. fue muy bonito ¿Y realmente. estuvo bueno? Sí, fue una experiencia bonita. Y además me imagino que entras en contacto, porque todos los vemos como los monstruos del Barcelona, nuestros ídolos y todas esas cosas. Bueno, incluso vos también. Pero me imagino que también en un casamiento, en donde se juntan, no sé, creo que eran 200, 300 personas, son personas festejando un casamiento. Eso mismo. Es eso. Sí. Ahí no hay periodistas diciendo que es genio del fútbol mundial, ni nada. Son personas que se quieren divertir y la quieren pasar bien, y al final te puedes dar cuenta que pueden ser bastante simples también, Sí. ¿no? Todo eso sucedía afuera y ellos lograron muy bien, no solamente logísticamente, sino lo que ellos transmiten, digamos. Lograron que no afecte a lo que se estaba viviendo dentro. Entonces, dentro todo se vivió con la mística y la emotividad con la que se vive en momentos así. Y yo creo que fundamentalmente, insisto, amén de que lo hayan previsto logísticamente, tiene que ver con ellos. Ellos son Ellos son dos gente simple. personas muy encantadoras, pero encantadoras desde la sencillez, digamos. Ujú. Súper sencillos, súper. Y Y ahí mismo yo canté, no en la fiesta, sino en la ceremonia. Y claro, yo cantaba y veía esto, veía gente súper conocida y al lado a la tía Gladys, qué sé yo, claro, ¿viste? Y viviéndolos todos con la misma emoción. Eso fue muy bonito porque realmente para mí fue muy importante como persona que hace música, que mi música haya funcionado en una situación tan sensible de alguna manera, haya sí. conectado con una situación tan sensible. Fue muy bonito. Es increíble cómo siempre lo que nosotros ponemos en las otras personas, creemos que es lo que son las otras personas, y no, simplemente es nuestra mirada, nuestra admiración o nuestro odio en otras cosas y en otros temas, y a veces es simplemente poder sacar toda esa cosa de más que le ponemos por distintos motivos y tratar de ver la esencia de las cosas, y a veces la esencia de las cosas es algo muy simple, Mm, ¿no? No tiene sí, más ciencia que dos personas felices casándose con su familia y con sus amigos, con un artista tocando sus canciones y ya. sí. Todo lo que vos le pongas son cosas tuyas, ¿viste? No son cosas de lo que está pasando ahí. Incluso si fueran cosas, si fueran cosas que de repente el artista o el deportista crearan para que vos te metas o adoptes determinada imagen o lo que sea, o idea, yo considero que a corta distancia te das cuenta de inmediato Claro. cómo es el otro, digamos, para bien y para mal, ¿no? Y a corta distancia no hay forma como de disimular eso, ¿no? A mí me gusta que sea de esa manera. Y me pasa cuando conozco a personas que admiro mucho Sí. y esto, a corta distancia todo se desmistifica bastante. Y yo soy un poco em, amante de poder desmistificar las cosas. ¿Y te ha pasado de llevarte decepciones a corta distancia? No, decepciones no. No, decepciones no. Pero sí me he encontrado con realidades muy distintas a las que yo imaginaba o a las que yo había creado o adoptado, ¿no? Ujú. Pero insisto, para bien y para mal, también me ha pasado al revés. Sí, 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 claro, pasan los dos sentidos. Sí, sí. Pero acá charlando con Stanislao Bachrach, que es un neurocientífico y que es especialista en cómo podemos cambiar en todos los sentidos de la vida, desde nuestra forma de pensar o un mal hábito como fumar. Y una de las cosas que más me sorprendió que dijo es que lo más difícil de cambiar son nuestras creencias. Nuestras creencias son unas cosas que están físicamente muy marcadas en nuestro cerebro y que todo lo que percibimos a nuestro alrededor van a, digamos, entrar por esos carriles que son nuestras creencias, que son las que tenemos en la cabeza. Y entonces a veces lograr sacar las cosas de los carriles de nuestras creencias para percibirlas de otra forma es un ejercicio muy difícil. Sí, sí, lo es. A mí, por ejemplo, me pasa, yo estoy muy atento a todas las cosas que me pasan, ¿no? Y me gusta verles la cara, digamos, o sentirles el carácter.
Y hoy en día, que de repente hace unos 10 años se abrió como toda una corriente de espiritualidad y de trabajo, de autoconocimiento y todo esto, en algún momento como me gustó estar muy dentro de todas esas corrientes, hasta que en cierta ocasión también sentí de que me estaba como sobrepasando información también, Claro. y aquellas cosas que deberían haber surgido como una herramienta o sugerido ser una herramienta, se estaban convirtiendo en reglas para mí. Claro, ¿Viste? eso es terrible. Lo que Claro, tenía que ser una ayuda al final termina siendo tu cárcel. exacto, exacto. Y entonces me daba cuenta que no estaba construyendo, sino que estaba respetando Claro. reglas ya preimpuestas por cosas tan sensibles como la experiencia de vida de otras personas. Experiencias en muchos casos luminosas, reveladoras, maravillosas, pero que, bueno, es delicado por esto que decías vos. Cuando algo se te convierte en creencia, pasa de ser de una herramienta a una creencia, claro, después es realmente difícil modificarlo, es cierto. Es difícil salirlo, sí, te quedás encerrado y además hay otra cosa que él contaba físicamente del cerebro que mientras más lo crees, más se marca ese surco en la cabeza, digamos. A mí me pasa eso con lo que yo le llamo patrones de comportamiento, ¿no? Ujú. Cada tanto haciéndome como un scan, me doy cuenta de, como detecto ciertos patrones de comportamiento que adquirí de un tiempo a esta parte sin darme cuenta Claro. habitualmente. Y solo, a veces por necesidad y a veces solo por diversión, me gusta trabajar para cambiarlos. Pero justamente por ahí no por necesidad, sino por decir, bueno, por el ejercicio de esto, El ejercicio de de poder cambiar, crear nuevas formas de ver las claro. cosas o de actuar sobre ellas. Y cuando tu vida no es la música, ¿qué es? No, mi vida es la música y todo después luego sucede alrededor. Ajá. Pero de una forma muy natural. Me, me sientan muy bien todas las actividades que puedo ir conociendo y que de alguna u otra manera tienen relación con la música. De repente el deporte, comencé a entrenar para resistir mejor los viajes y las giras y tal, ¿no? Ajá. ¿Y cómo Pero entrenás? terminé convirtiéndome, entreno mucho, pero ¿Entrás corriendo, fierros? ¿Qué sobre haces? todo corro. Ajá. Entonces a eso iba. Al final terminé entrando, por ese motivo terminé entrando en el mundo del running y que me encanta, ¿viste? Y hace Sí. ya 15 años que soy corredor Casi y una religión el running sí, también. sí, y me encanta. Y, y lo mismo me pasa con los idiomas de alguna forma, ¿no? O sea, me atrae mucho. Desde niño siempre me atrajeron los idiomas porque recuerdo muy bien la primera vez que escuché a alguien hablar en otro idioma y lo quedé mirando. Esta persona es igual que yo y está hablando de otra forma. O sea, ¿qué es esto? Era medio de ciencia ficción, ¿viste? Y, y admiro mucho a los políglotas. Pero al final me doy cuenta de que en realidad empecé a querer estar dentro de los idiomas por querer comprender lo que cantantes de otros idiomas me están diciendo en sus Claro. canciones. ¿Y en qué Entonces, idiomas te metiste? no, estoy estudiando inglés Sí. y me gustaría estudiar francés. Y bueno, francés comencé, pero va muy lento. Ujú. Y calculo que seguiré por el portugués y el italiano, que son como mis 4 idiomas ahí. Está Pero bien. si fuera por mí, ojalá pudiera estudiar muchos a lo largo de mi vida. Pero entonces al final esto, todo lo que hago comenzó en una relación con la música y luego al final descubro universos que me gustan mucho, la literatura, por ejemplo. Soy así un amante de la literatura y, y comenzó eso porque un día cuando le muestro mis canciones, mis primeras canciones a Víctor Heredia, Ujú. y él súper contento, me dice, me encanta que estés escribiendo, es bárbaro. Me dijo, te recomiendo que empieces a leer mucho porque en algún momento vas a tener muchas cosas para decir y pocas palabras para decirlo. Qué buen consejo. Sí, genial. Sí. Y digo, ¿y qué leo? Lo que quieras. Y al otro día fui y me compré El Padrino, que no había visto las películas, y me convertí en un amante de la Es literatura y al día de hoy, nutrirse de letras. sí, Si al vas a día de hoy, escribir, alimentate de letras, sí, ¿no? sí, Es un gran consejo. un gran consejo. Y ahí descubrí un universo que amo verdaderamente. Así que cuando te acostás cada noche, cuando apoyas la cabeza sobre la almohada, ¿también hay música?
Sí, claro. Antes de dormir siempre escucho Mercedes, una canción de Mercedes. Está, de repente, no sé, lavándome los dientes, auricular, por lo menos una canción y después me voy a dormir. No suelo dormirme escuchando música. Sí. Pero lo último, Sí, pero antes una de canción de dormir, Mercedes siempre escucho, sí. es la Después música. por ahí escucho, qué sé yo, radio o lo que sea y después me duermo. Pero a la noche, en algún momento entre la cena y dormirme, una canción de Mercedes seguro.